Hoy tengo conmigo a Mariela Astudillo Ramírez, que, aunque esté Ah, un poquito lejos, me ha dado el gusto de poder participar en el podcast. Mariela, ¿qué tal? Encantada. Muchas gracias por participar. Muy bien, oye, muchas gracias a ti por contar conmigo. Estoy encantadísima de poder participar y ayudarte y bueno, y en divulgar toda esta información súper interesante sobre esta temática, así que gracias a ti. Primero te voy a presentar, ¿vale? Y luego, pues nos vas a contar un poquito de todo, tu método, ¿vale? Cómo trabajas y otras cosas que hay en redes, desmitificar, pues cosas que a veces la divulgación en redes no es la más fiable, sino por expertos que Exacto. sepan. Pues vamos a ver, que es un currículum largo, lo cual es genial, porque yo no invito a cualquiera, eso es así. Vamos a ver el currículum de Mariela, pero queremos escucharla sobre todo. Ella es una reputada logopeda, vocóloga y directora y fundadora de el método que tiene el nombre propio, se llama Femivoz, y lleva más de 20 años trabajando. Tiene varios libros, ¿vale? Intentaré buscar alguno, a ver si puedo poner el link, ¿vale? Para también facilitar. Tiene una mezcla cultural que viene genial, siempre el tema cultural viene genial. Ella nació en Bélgica, con raíces chilenas y andaluzas. Eso también está bien siempre. Criada en Andalucía, sí. Y lleva 20 años trabajando en la feminización de la voz, con su tesis doctoral, la feminización de la voz de la mujer transexual, y a través de la tesis, imagino que posteriormente a la tesis, tienes tu método, luego no, como método Astudillo, ¿no? Es el método. Estudillo, el método se llama método Estudillo, sí, Vale, vale, sí. vale. Vale, y ahora nos explica lo de Femivoz, ¿vale? Es un Vale, método estudio del que ya no va a hablar. Está reconocido como eficaz para feminizar la voz de mujeres trans con intervención logopédica. No estamos hablando de cirugía, con las claro, exacto. complicaciones que tiene la cirugía. Es experta no solo en feminización, también en masculinización, androginización, que luego nos explicas que no es lo mismo que masculinización, Ya de todo. neutralización, caracterización de la voz transformista, armonización de la voz no binaria, feminización de la voz intersexual, entrenamiento de la voz virilizada por esteroides, interesante, voz Mm. interpretada y escénica, voz profesional, modificación del acento, todo lo que es la voz, vamos, de todo, vamos, todo. Todo lo que es la voz Interesante. hablada, la voz hablada. Mm. Qué bien. Todas las edades, partes del mundo, ¿vale? Y los idiomas para ti no son un problema, porque francés, inglés, Exacto. italiano, o sea que de todo el mundo te pueden contactar y eso está genial. Aquí Exacto. me comentas también que 10 sesiones de media hora, 10 semanas, lo cual es algo asequible, Relativamente corto. Sí. corto, Mm. genial, y trabajas online. Y primera Sí, sesión exacto. gratuita e informativa. Y estarán tus datos de contacto. ¿Vale? Sí. Así todo este texto, los datos de contacto, buscaré luego el libro y tal. Pues Mariela, todo tuyo. Cuéntanos un poquito por dónde quieres empezar, si el método o todo este maremándum de cosas que Vale. se escuchan, pero que Vamos. no son de todo ciertas. Exacto. Vamos a empezar, yo creo, un poquito explicando lo que es la feminización de la voz, ¿vale? Hay que entender que a día de hoy, como estamos realmente en esta revolución identitaria, es verdad que ya no hablamos solo de feminización de la voz de la mujer trans, sino que trabajo con personas realmente de todas las identidades. Tú piensas que cualquier persona, independientemente de su identidad, que desee modificar su voz, que desee explorarla o que simplemente desee modificarla porque no se siente a gusto con ella, yo trabajo con esta persona y le ayudo efectivamente a encontrar una dinámica vocal que corresponda más no solo a su género, esto que hablamos mucho de género últimamente en estas sociedades, sino sobre todo a su identidad. Lo más importante, yo creo, para empezar este podcast es hacer la diferencia entre la identidad y el género. Piensa que la identidad es contestar a la pregunta ¿quién soy yo o quién eres tú? Entonces, ese yo o ese tú no va a cambiar durante toda tu vida, va a ser siempre el mismo durante toda tu vida, ¿vale? Lo que sí que puede ir cambiando, por supuestísimo, y de hecho es lo que ocurre en nuestras sociedades, es la percepción que la sociedad tiene de tuyo, ¿vale? Entonces eso lo llamamos el género y en este caso sería una construcción social, ¿vale? Entonces yo defiendo muchísimo la identidad y defiendo
mucho el yo y el tú. Y sobre todo lo que defiendo es esa expresión identitaria nuestra, que efectivamente pues tenemos todos, todas y todos derecho a expresarnos de una manera libre y personalizada, sacándonos o saliéndonos de esas exigencias sociales que pues han causado, la verdad, que muchos estragos en los últimos años, ¿no? Entonces, estos conceptos que pueden parecer muy complicados, la verdad es que cuando los analizamos nos damos cuenta de que efectivamente tenemos ese derecho a expresarnos de esta manera libre, ¿de acuerdo? Esto equivale a decir que efectivamente la típica voz femenina o la típica voz masculina del año de nuestros abuelos y abuelas, por ejemplo, pues ya no existe realmente como tal, ¿vale? Entonces, hoy en día una persona femenina o un ser femenino o un ser masculino tiene derecho a expresarse de una manera totalmente libre mientras esta persona se sienta en total coherencia consigo misma y sobre todo en relación a su personalidad. La personalidad es la manera que tenemos de comunicar con nuestro entorno. Es, vamos a decir, la puerta abierta entre tu identidad y el mundo que te rodea. Entonces, yo mi método lo baso mucho en esto. Es decir, mi método, aunque efectivamente yo soy logopeda de formación, mi método es un método mucho más libre, vocológico, más dedicado al bienestar tanto vocal como comunicativo, como personal y como humano. ¿De acuerdo? Es decir, yo me salgo un poquito de la logopedia convencional, puesto que efectivamente no trabajo en ese lado tan, vamos a decir, paramédico o tan ligado a la patología vocal como podrían trabajar logopedas que efectivamente son muy necesarios y necesarias los logopedas que trabajan con patologías vocales. Pero en mi caso, realmente hablo de vocología LGBTQIA+, puesto que la vocología es la disciplina que trabaja y entrena el potencial vocal de cada uno a nivel expresivo, a nivel comunicacional, a nivel incluso emocional, ¿vale? Y sobre todo a nivel identitario en este caso. Entonces, hablo mucho de vocología LGBTQIA+, puesto que es una disciplina que realmente va a contestar a todas las demandas de todas las personas, independientemente de su identidad, ¿vale? Entonces, ciertamente es verdad que muchas veces cuando buscas incluso en Google feminización de la voz o en las redes, salgo yo en primer lugar. ¿Por qué? Porque efectivamente la primera demanda que yo tuve cuando empecé en este sector pues se trataba de la feminización de la voz de las mujeres trans, puesto que ellas fueron las que primeramente necesitaban este tipo de entrenamiento. Hoy, gracias a la evolución y la revolución de estas identidades, como te decía, podemos hablar justamente de feminización, pero no solo, sino también de masculinización, como hablábamos antes, ¿vale? Aquí nos quedamos todavía en los polos, pero también de androginización en el caso de personas que no quieren tener una voz femenina o una voz masculina, sino que desean que haya rasgos pues de ambos polos, vamos a decir, ¿ok? Hablamos también de neutralización. Tengo personas que desean una voz que no denote ni feminidad ni masculinidad, por ejemplo. Ujú. Hablamos de caracterización cuando hay personas que desean aportar características femeninas o masculinas a su discurso, pero más de manera puntual, porque sean crossdresser, porque sean drag queens o porque sean personas simplemente que desarrollan, por ejemplo, que eso me pasa mucho últimamente, personajes en podcast. Entonces, hablamos de caracterización, puesto que vamos a caracterizar la voz habitualmente de manera puntual para que sea más representativa pues, de la feminidad o de la masculinidad. ¿Vale? Entonces, efectivamente, como te das cuenta, hay un abanico bastante grande y largo, a nivel bastante amplio, a nivel del entrenamiento vocal que puedo proponer. El Mira, objetivo, Mariela, perdona evidentemente, efectivamente, en Google la primera eres tú, pero hospitales públicos, no voy a decir cuál, el primer paso de la feminización de la voz es ah, la cirugía. No voy a decir qué hospital, claro, ¿vale? Eh, claro. Las cirugías, si quieres hablamos de la cirugía, hacemos ahora un pequeño paréntesis. no, 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 pero no es Existen porque esté de acuerdo o por no, sino que cirugía. No, no, pero simplemente ya para aprovechar que has hablado de cirugía, es verdad que existen técnicas quirúrgicas que, bueno, últimamente están corrigiéndose más a nivel de la presentación de este tipo de cirugías, porque realmente no son cirugías de feminización o de masculinización, ya depende de la visión que tengas tú de la feminidad y de la masculinidad, pero realmente si hablamos de feminización, se trata de técnicas que lo que van a hacer es volver tu voz más aguda. Personalmente, yo conozco muchas personas en este mundo que la feminidad para estas personas no se traduce únicamente por una voz aguda. Entonces, estas técnicas quirúrgicas, además, vamos a decir, de únicamente trabajar sobre ese parámetro que sería el tono vocal, desafortunadamente no trabajan con los demás parámetros y sobre todo, desde mi punto de vista, no trabajan suficientemente a nivel emocional. Es decir, cómo Mm, te vas a expresar
de manera femenina cuando estás enfadada, cuando estás triste, cuando estás contenta. Una cirugía puede ayudarte efectivamente a ganar tonos vocales, ¿vale? Por supuesto, hay que decir que todas las cirugías de este mundo, todas, que sean las de la voz o que sean incluso Mm. las del pecho, o sea, todas las cirugías conllevan determinados riesgos. Y lo que notamos mucho con este tipo de cirugías, puesto que en Femivoz trabajamos con personas que se han operado de las cuerdas vocales, lo que notamos mucho es que hay efectos secundarios que pueden o no aparecer en las personas que se operan, ¿vale? Puede que haya personas a quien le haya salido bien la cirugía, pero hay personas en quienes desafortunadamente esos efectos secundarios dejan, pues, vamos a decir, consecuencias para toda la vida, Supongo una consecuencias negativas. inflamación o si toca las cuerdas desde mi ignorancia, ¿eh? Yo no soy cirujana, pues que se inflame o que Es me que quede la cuerda bucal lo que o... suele ocurrir es que se suele quedar, sí, vamos a hablar de negativo, ¿vale? La parte negativa o la más negativa que puede ocurrir, que son casos que nos llegan a mí y a mi compañero Damián en Femivoz, es sobre todo voces muy aireadas, muy disfónicas, voces que no consiguen ser proyectadas, por ejemplo, es decir, que no van a ser escuchadas en lugares con mucho ruido, ¿vale? Entonces también hay una dinámica de fuerza constante, entonces hay una fatiga vocal que se instala. Entonces, hay muchas chicas que acuden a nosotros para intentar paliar todos esos efectos de la cirugía. Entonces, Ujú. ciertamente pueden haber ganado quizás algunos hercios, es decir, algunas notas, pero luego no compensa con todos los efectos secundarios con los que se encuentra, ¿vale? Como te decía, yo siempre digo, finalmente la cirugía es una ruleta rusa, pero eso en todas las cirugías. Yo conozco chicas incluso que se han operado el pecho con un cirujano, le ha ido muy bien, y luego la misma se opera con el mismo cirujano y no le va bien. Entonces, hay que entender que cada cuerpo es diferente. Tenemos grados de cicatrización diferentes, tenemos maneras de reaccionar diferente a la anestesia. Entonces, las cirugías, quieras que no, yo creo que nunca podemos pronunciarnos por adelantado. Entonces, yo la verdad es que, y las personas que me conocen bien lo saben, yo estoy en contra de las cirugías dichas de feminización de la voz Ujú. porque veo cada día hasta qué punto podemos lograr resultados tan buenos y tan satisfactorios únicamente con ejercicios, Ujú. únicamente con la comprensión y sobre todo con la búsqueda. Un elemento que diferencia mucho mi metodología es que, como te decía antes, yo me baso mucho en el ser humano, me baso mucho en la persona, en la personalidad, en la persona que hay detrás de la voz. Es decir, ¿quién eres tú? ¿Cómo percibes el mundo? ¿Cómo quieres ser percibido, percibida o percibida por el mundo? ¿Cómo deseas expresar cuando estás contento, contenta o contente? ¿Cómo deseas expresar esa alegría o esa rabia o esa decepción? Entonces, hay una parte muy emocional y muy psicológica, porque date cuenta de que finalmente nosotros los seres humanos cuando hablamos nunca lo hacemos sin intención detrás o sin emoción detrás. Es decir, no pronunciamos sonidos por pronunciar sonidos, sino que lo hacemos con una intención de comunicar. Entonces, me parece sumamente importante cuando se trabaja la modificación de una voz, ¿vale? Aunque hablemos, vamos a decir, de manera simplificada, feminización de la voz, pasamos de una voz masculina a una voz femenina, ¿vale? De acuerdo, pero esa voz femenina tiene que luego corresponder con la personalidad de la persona que hay detrás de esa voz. Y eso para mí es lo más importante y es lo que yo creo que distingue mucho más mi metodología de Ujú. quizás métodos que se basan más en simplemente la voz, ¿vale? Simplemente el parámetro vocal en sí, simplemente, ¿vale? La voz como conjunto de sonidos, ¿de acuerdo? Entonces, por eso yo hablo de vocología LGBTQIA+ o vocología emocional, ¿vale? Es decir, realmente el estudio de la voz y sobre todo la voluntad de desarrollar un potencial vocal sano. Es decir, date cuenta de que muchas chicas trans muchas veces llegan, por ejemplo, a logopedas o incluso foniatras o otorrinos y hay siempre una cierta tendencia a pensar que tu voz está mal, a tu voz le pasa algo malo, hay que cambiarla. No, tu voz no está mal, simplemente que tu voz no corresponde con la imagen sonora que a ti te gustaría que tuviera porque no corresponde con tu personalidad o con tu identidad. ¿No sientes que Entonces, te representa o...? claro, entonces yo desmitifico mucho eso y como siempre digo, yo despatologizo mucho la intervención logopédica en cuanto a feminización de la voz y sobre todo con todas las personas del colectivo. Es decir, aquí la idea es explorar tu potencial vocal y sobre todo date cuenta que en este tipo de entrenamientos al final la persona consigue descubrir una cosa que es muy complicada al principio de poder dibujar de manera concreta y es la personalidad vocal. Tengo personas que han vivido 40 años en una personalidad masculina y desarrollar una personalidad o encontrar una personalidad femenina hablada suele ser bastante complicado porque emocionalmente
pues te tienes que buscar y tienes que poder explorar todo lo que tienes en ti, no solo anatómicamente hablando, sino también emocionalmente hablando. Entonces, como ves, no es un trabajo únicamente vocal, es un trabajo muy humano. Y yo tengo, por decirte, muchas veces hago vídeos sobre esta temática. Mm, Muchas veces me piden ejercicios. Mariela, en tus vídeos no das ejercicios. Es que no doy ejercicios porque te podrías tirar 80 años haciendo ejercicios que tu voz claro. no se feminizaría. A veces, con una simple conversación y con un simple entendimiento o una simple comprensión de determinados elementos, tengo chicas que entienden y aprenden a feminizar sus voces o entrenan sus voces y acaban con una voz bastante, vamos a decir, diferente de la inicial, pero totalmente personalizada. Es Mm, decir, esto no solo es cuestión de hacer ejercicios, esto no es una receta de cocina, no es magia, ¿vale? Hablamos antes de 10 sesiones, efectivamente, relativamente corto el periodo, pero porque trabajamos de manera intensa, porque hay que decir lo que hay que decir, trabajamos sobre una costumbre, es decir, estamos intentando cambiar una costumbre vocal, estamos intentando cambiar un automatismo, porque ciertamente tu cerebro, en cuanto se pone en modo automático, lo que va a hacer es ir a lo que conoce, y lo que conoce es la dinámica vocal masculina. Entonces, ciertamente sí que hay que aplastar un modelo vocal masculino por uno femenino, pero aquí también interviene mucho el cerebro. Date cuenta de que yo trabajo mucho, mucho, yo estudié mucho el funcionamiento del cerebro, cómo aprendemos, ¿vale? Cómo aprendemos, cómo reaccionamos, cómo reacciona el cerebro frente a las emociones, hacia el miedo, cómo reaccionamos también en determinadas situaciones de estrés, por ejemplo. Entonces, el cerebro es un elemento sumamente importante en el entrenamiento de feminización de la voz. No todas las personas aprenden igual. Yo tengo personas que necesitan entenderlo todo, 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 todo para poder avanzar. Y luego tengo personas que con algunas frases lo entienden todo y otras personas que necesitan esquemas o necesitan vídeos. Entonces, cada cerebro funciona de una manera diferente. Por eso este entrenamiento es personalizado y por eso yo no doy ejercicios, por ejemplo, en las redes y en los vídeos. Porque como te digo, podrías tirarte toda la vida haciendo un ejercicio que no te funcionaría. Y no es porque el ejercicio sea malo, que no sino vaya porque no es... contigo, que no será adecuado para ti, ¿no? Me imagino Claro, para lo que tú quieras representar. claro. Date Mm, cuenta, mira, yo esencialmente en mi método trabajo 5 pilares, ¿vale? Trabajo método, o sea, melodía, articulación, volumen, ritmo, expresividad facial, ¿vale? Trabajo mucho la musculatura del rostro, ¿ok? Entonces, imagínate, tú trabajas conmigo y yo voy viendo que, por ejemplo, pues en melodía vas muy bien, ¿vale? Pero veo que, por ejemplo, en articulación no vas tan bien. Pues entonces te voy a ir dando ejercicios más de articulación, por ejemplo, o de resonancia, ¿ok? Entonces, por eso cada entrenamiento es diferente. mm, No es una receta de cocina, no es... ¿Vale? Por eso te decía, es algo súper humano y súper personalizado. Y eso merece la pena de decirlo y de dejarlo bien claro, porque ahí es cuando empiezas a entender también que finalmente todo es posible. Como cada persona es un mundo, finalmente, porque muchas veces me hacen las preguntas, la misma pregunta a las chicas que acuden a mí, que tienen como voces súper graves, y me dicen, Mariela, ¿tú crees que voy a conseguir con esta voz tan grave? Es que yo siempre digo lo mismo, es que tu voz sea grave o sea menos grave, eso no es para nada un impedimento ni es un factor, vamos a decir, ni siquiera de influencia para poder feminizar tu voz. Date cuenta de que la representación de la feminidad que tenemos todos, todas y todes es sumamente diferente de una persona a otra, mm. ¿vale? Mi primera paciente que tuve cuando yo tenía 22 años, eh, que muchas veces me emociono cuando pienso en ella, ella me hizo una pregunta un día. Me dijo, Mariela, ¿qué es para ti ser una mujer? Y yo le dije, Pregunta bueno, pues... muy interesante y compleja de responder. Claro, entonces, y te hablo de hace 20 años, o sea, yo hoy tengo 43, o sea, te hablo de hace 21 años. Entonces, claro, yo le contesté, pues tengo una vagina. Me dice, no, no, no. Dice, nada físico. ¿Qué es para ti ser una mujer? Entonces, le dije, bueno, pues soy sensible, tengo un instinto maternal o protector. Y me dice, pero eso los hombres también lo pueden tener. Dice, entonces, ¿qué hace de ti una mujer? ¡Wow! Y yo me quedé así y Concepto finalmente me dije, social, al fin y al cabo, cada persona tiene un concepto de mujer o de hombre. claro, entonces finalmente yo me di cuenta de una cosa, date cuenta, como te digo, que llevo 20 años trabajando en esto, pero no solo trabajo, esto es mi pasión, ¿vale? Entonces yo duermo con esto, vivo con esto, ¿vale? O sea, o sea, cuando voy de vacaciones siempre estoy con esto, porque me parece sumamente importante e interesante cuestionarnos sobre la esencia del ser humano. Y para contestar la pregunta de esta paciente mía, esta primera paciente, realmente acabé diciéndole, joder, pues no sé qué contestarte. Y me dijo, pues ves, yo me siento como tú. Pero Efectivamente. cuando me miro al espejo, veo a un hombre y llevo toda mi vida gritándole al mundo que esa persona del espejo no soy yo. Y ahí, te lo juro, es cuando yo empecé a entender
que no hay nada escrito y que una sociedad no es la que va a determinar cómo nos sentimos. Entonces, efectivamente, venimos de una sociedad que todavía es bastante binaria y entiendo que esa evolución ha sido necesaria para que lleguemos nosotros hoy seres humanos donde hemos llegado. Pero hoy hay una liberación gracias al colectivo LGBTQIA+, que es impresionante porque realmente hoy la identidad está explotando. Yo no sé si a ti te ha pasado, bueno, te digo, yo soy de los años 80, tú no sabes cuántas veces a mí me han dicho, Mariela, no puedes hacer eso porque eres una chica. Y yo veía a mi hermano, mis primos que podían hacer cosas y yo no podía hacerlo porque simplemente tenía una vagina. ¿Vale? Entonces, imagínate la cantidad de, vamos a decir, seres incluso inteligentes o Pero con sigue potenciales. ocurriendo, los adolescentes, Claro, a las chicas no se les trata igual, a claro, salir, pero, a las que vuelvas a pero casa, tal, no se les trata es igual verdad, es con una verdad. chica, con un chico. Creo que va Biológico. evolucionando, gracias a las redes, va evolucionando, gracias en realidad a la digitalización de la comunicación, ¿vale? Pero imagínate, piensa en todos esos potenciales o esas inteligencias o esos seres, como quieras llamarlo, que podrían haber cambiado el mundo y que no han podido porque tenían una vagina. Oye, o al revés, o que tenían un pene. Entonces, yo me interesé mucho por esto y por eso mi último libro, que se llama Voz, Identidad y Emoción, que es un tochón, son 589 páginas, porque realmente es un estudio sociológico sobre esta evolución y, por supuestísimo, se habla de voz, se habla de feminización, de masculinización, de armonización, o sea, de todo, ¿vale? Pero en este libro presento justamente esta sociedad en la que, ¿qué pasaría si un bebé llegara a esta sociedad sin ser binarizado? Es decir, ni por su nombre, ni por los colores, y en este caso, este bebé nunca se sentiría como, vamos a decir, pues representado por su sexo físico, ni por su pene, ni por su vagina, ¿vale? Simplemente sería mm, ese bebé, ¿vale? Una persona. Imagínate los potenciales, ¿vale? O al revés, las restricciones que hemos tenido, como decíamos, todos estos años, pues imagínate ese bebé, la libertad que tendría. Tendría la libertad de expresarse como quisiera, de llevar el pelo como quisiera, si hablamos a nivel físico, de vestirse como quisiera, de hablar como quisiera, de comportarse como quisiera. ¿Entiendes? No habría esa binarización. ¿Entiendes? Entonces, muchas personas, yo tengo muchos diálogos con personas que tienen pensamientos diferentes. Y a mí me encanta dialogar. Yo siempre encuentro que cada vez, por eso me encantó tu propuesta de hablar de esto, porque la comunicación es lo que finalmente nos permite evolucionar. Yo he cambiado muchas ideas que yo tenía y que para mí eran firmes gracias a ese cuestionamiento. Yo escucho a la otra persona y me hago la pregunta, bueno, ¿y si esta persona tuviera razón? O simplemente, ¿y si fuera posible esto? Entonces, date cuenta de que efectivamente en la evolución o la revolución, me encanta hablar de revolución porque efectivamente hay una gran revolución del colectivo LGBTQIA+, que se está notando mucho para hacerse simplemente ver, entender, simplemente respetar, porque date cuenta de que hay muchos derechos fundamentales de los seres humanos que desafortunadamente siguen siendo aplastados, ¿vale? De manera bastante fuerte, personas que siguen muriendo todos los días, que o por suicidio o porque las matan, por derechos tan fundamentales como el derecho a existir y a ser. Entonces, yo milito mucho y defiendo mucho esa postura. Pero como te decía, también trabajo mucho con la sensibilización y sobre todo con ayudar a las personas a ver el mundo de una manera mucho más libre. Es decir, muchas personas te hablan de biología, ¿no? Te van a decir, no, pero es que en la biología existen los machos y las hembras, por ejemplo. Pensamiento binario, basado en el cuerpo, etcétera, etcétera. Y yo pregunto, vale, perfecto, pero eso significa que nosotros, seres inteligentes, que nos hemos distinguido durante todos estos milenios de los otros seres, por ejemplo, los animales, etcétera, vegetales, tal, por nuestra inteligencia, por nuestra evolución, la evolución de nuestro cerebro, hemos empezado a caminar sobre los pies, etcétera, etcétera, ¿realmente me vas a decir que nuestro espíritu no cuenta y que estamos resumidos a un cuerpo? Para mí eso sería volver hacia atrás. Entonces, a partir del momento en que tenemos conciencia, espíritu, como lo quieras llamar, que tenemos pensamiento, que tenemos razonamiento, ¿por qué deberíamos estar enjaulados? Y Ujú. esto lo explico bastante bien en mi libro porque ahí es donde entendemos que incluso yo le digo a las chicas trans que me llegan, le digo, pero cariño, es que tú no tienes por qué tener una voz hiperfeminizada, porque la hiperfeminización es algo que se busca mucho, ¿vale? Es decir, yo, Mariela, es que yo lo que quiero es pasar desapercibida, es que yo no quiero, ¿vale? Que se me confunda tal. Oye, y lo entiendo. Imagínate esa presión social, esa frustración, ese miedo, ese miedo. Entonces, por supuesto, la demanda que me pidan, yo la trabajo, pero siempre intento abrir la conciencia frente al derecho que tenemos de ser y existir tal y como somos, porque esa es la base de la humanidad.
date cuenta de que finalmente no estamos hechos para ser todos iguales. Sería un rollazo. Sería un Además, rollazo. además, claro, claro. Pero date cuenta que es que la diversidad es una riqueza. Yo cuando veo personas que encuentran que el colectivo, cualquier persona del colectivo, persona no binaria, persona trans, persona queer, lo que sea, cuando ven esas personas como amenazas, no entiendo por qué. O sea, ¿por qué? Porque no entran dentro de un rango binario establecido, femenino, masculino. ¿Qué tienes entre las piernas? Ah, pues si tienes eso entre las piernas debe ser así. No entiendo por qué. Entonces, yo defiendo mucho eso y en mi metodología lo dejo mucho entrever y sobre todo lo defiendo mucho porque lucho mucho por la liberación de la voz. Date cuenta que a través de la voz te expresas tu yo, el yo del que hablábamos. Entonces, claro, esa liberación es súper importante, pero hay que partir desde el origen. Tienes derecho a existir tal y como eres y tienes derecho a expresarte como te da la gana, ¿sabes? Mientras respetemos ciertos códigos, por supuestísimo, por ejemplo, emocionales, porque claro, para que nos podamos entender como seres humanos, si yo me río, la mayoría de las veces tú vas a entender que estoy contenta. Eso es ¿vale? Es una expresión emocional y eso forma parte de un código emocional social que efectivamente nos permite comunicar como seres humanos. Pero aparte de eso, tú tienes derecho a expresarte con la tonalidad que quieras, con la melodía que quieras, con la articulación que quieras. O sea, esos parámetros de los que yo te he hablado antes son totalmente libres y deben ser libres. Y muchas personas que llegan a mí con esa frustración, porque date cuenta, como te decía antes, yo no trabajo solo con personas trans, trabajo también con muchas mujeres cis que me llegan y me dicen, Mariela, noto que he perdido feminidad, es decir, no me siento tan femenina como lo era antes. Quizás porque ahora hoy tengo 3 hijos, tengo un trabajo, no me da tiempo a nada, no me da tiempo incluso a cuidarme o no salgo nunca o tal, y noto que mi voz se ha ido apagando. Y mis hijos me dicen, mamá, ¿por qué estás siempre enfadada? Y yo les digo, pero no estoy enfadada, pero es lo que transmito. Claro. Entonces, eso lo llamo yo un reajuste vocoemocional, eso lo trabajo también. Date cuenta de que tú sabes, como siempre digo, somos todos ministros, ministras y ministres. Tenemos todos una vida súper ajetreada y tomamos muy poco tiempo realmente para vivir, ¿vale? Estamos siempre con las agendas y tal. Entonces, date cuenta de que el impacto de la voz, como te decía, a nivel identitario, es que no es solo para las personas del colectivo, son todas las personas. A partir del momento en que eres un ser humano y te expresas, si no te encuentras a gusto con tu voz, tienes el derecho, y tienes personas como yo que están aquí para ayudarte, a expresarte y a encontrar un equilibrio vocal y una armonía, ¿sabes? Ariela, como queda 5 minutillos, 4 para que no nos corte el Zoom, cuéntanos el método para quien quiera contactar contigo. O sea, de forma Vale, más específica. O sea, vale, de manera escueta, sí, de sí. manera escueta. Las personas que están Pero viendo, van a sí, estar para todo el contacto y buscaré. El libro es el amarillo, es el último, el el amarillo es de el portada, último, sí, ese el del que amarillo hablas, es ¿no? el último Vale. y ese es interactivo y tiene una web asociada, tiene un Ah, qué glosario bien. energético, un curso interactivo, o sea, Vale, es una pasada el libro, vale, ¿vale? vale, vale. Venga, Entonces, pues de genial. manera escueta, las personas que me estáis viendo, que estáis interesados, interesadas o interesades, muy Mm, sencillo. La primera sesión, como decíamos, es gratuita e informativa. Nos sí, conocemos, hablamos, me explicáis, ¿vale? Yo evalúo la voz y os explico cómo podemos trabajar. ¿De acuerdo? Habitualmente trabajo con una base de 10 sesiones, que sería una sesión por semana, son 10 semanas, son 2 meses y medio de trabajo. Hablamos de es feminización aquí, ¿vale? poquito. Claro, luego nos adaptamos, por supuesto, porque luego cuando trabajo con personas, por ejemplo, transformistas, el número de sesiones va cambiando, ¿vale? Mm, Pero esencialmente esto. Entonces, empezamos con una primera cita informativa y gratuita, de ahí explicamos todo, ¿vale? Nos explicamos, yo entiendo tu demanda, etcétera, etcétera, fijamos ya las sesiones, trabajamos. En esta metodología pasamos por varias fases. La primera fase de exploración y de exageración, yo no trabajo con la naturalidad al principio, olvídate de la naturalidad. Todo lo que es natural es un freno, ¿vale? Entonces, trabajo primero con exageración, exploración, estiramos tu voz en todos los sentidos, te saco de tu zona de confort, ¿vale? Hago que realmente descubras todo tu potencial vocal. Segunda fase, personalización. Hay un momento en que tú me vas a decir, uy, Mariela, consigo hacer esto con la voz y me gusta. Pues me gustaría ir en este sentido, ¿vale? Personalización. Y ya la última fase, yo te ayudo a naturalizar esto y a automatizarlo. Y aquí trabajamos con procesos cerebrales, ¿vale? Después de esto, ya no necesitas sesiones, ya no necesitas, no me necesitas y puedes vivir tu vida tranquilamente. Así de sencillo. ujú. Mm. Vale, pues está genial. Me ha encantado porque al final la voz, por supuesto, pero todo el rato estamos expresando, con nuestra vestimenta estamos expresando, con la piel estamos expresando, con el todo, de todo el rato estamos expresando Con todo. el silencio.
con el silencio El incluso. O sea, silencio también es una respuesta y también eso, todo, eso. todo el Pues rato, sí, pues sí, pues todo estamos expresando. Entonces, pues eso, como hablas de identidad, pues claro, no solo identidad de género, identidad es quién eres y cómo te representas tú en el mundo, cómo tú te ves, y porque claro, a los demás no lo es podemos controlar, pero claro, es que el género ha dañado mucho la identidad, ¿vale? Ahora estamos, el género finalmente, porque el género se puso mucho arriba de la identidad y ahora no, realmente lo que está resaltando es el ser humano. pero el género va dentro de la identidad, y la base es la identidad. Pa- Al revés, la identidad, recuerda, es tu yo, el género es la visión social, o sea, es la sociedad, la visión que tiene la sociedad de ti. Sí, pero Es decir, tú podrías ser tú sin género. claro, efectivamente. Sí, 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 sí. Pero como te digo, es que son conceptos complejos. Por eso te digo, yo invito a las personas que me estáis viendo, iros al libro. Está en ebook, está en papel, como queráis. Está incluso en audiolibro, que son 18 horas de audiolibro, ¿vale? Está ahí. Si os interesa el tema, es que es un tema. Además, a mí me encanta dialogar. Si queréis, incluso por las redes sociales, me tenéis en YouTube, en Insta, en TikTok y tal. Cualquier cosita que yo haya dicho, incluso que queréis comentar, me comentáis. A mí me encanta dialogar sobre este tema. Es necesario para avanzar. Sí, sí, me lo parece totalmente necesario y que se pueda expresar cada uno como quiera, pues realmente también una reflexión totalmente necesaria y no una reflexión, una realidad. La realidad, un derecho, ¿sabes? Un Pues derecho. Mariela, muchísimas gracias por dedicarme este tiempo, ¿vale? Y va a estar el dato de contacto para que se pueda trabajar contigo, ¿vale? Que Perfecto. aunque hayamos hablado de feminización, pues queda claro, y no solo en personas Todo. trans, personas cis, cualquier persona que sea, pues una forma que vaya coherente con cómo se quiera sentir La esa idea, claro, la identidad. idea es expresarnos a gusto con quienes somos y de manera libre. Esa es la idea. Genial. Pues muchas gracias, María. Te mando un besazo enorme. Gracias a ti, yo Espero que también otro llegue. abrazo para ti. Gracias a ti por esta iniciativa, eres un amor y bueno, y nos vemos prontito, ¿de acuerdo? Y besos para todo el mundo. Que Un estéis muy bien. besazo. Chao, Cuídate. un beso. Chao, Hasta chao. luego. Adiós. Chao, chao.